Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Coordinación de Humanidades, a través del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, tiene el gusto de presentar a ustedes el Seminario Permanente de los Centros Históricos de la Ciudad de México, el cual desde sus inicios ha contado con la presencia de destacados investigadores de la UNAM y especialistas de otras instituciones nacionales y extranjeras, quienes han expresado sus opiniones en torno a la conformación histórica de los espacios, procesos ambientales y socioculturales de las ciudades y sus entornos históricos. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro ponente, el doctor Víctor Delgadillo Polanco, del programa de posgrados en Urbanismo y Arquitectura de la UNAM, y en los comentarios al doctor Daniel Yarnó Nicolás, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, antes de proceder a leer la semblanza del doctor Delgadillo, me permito recordar algunos lineamientos para la sesión de hoy. Les pedimos que nos apoyen escribiendo en el chat su nombre completo e institución de la que nos acompañan. También se publicará una liga en donde les pedimos, por favor, hagan su registro. Les pedimos que apaguen sus micrófonos durante la sesión. Al final de la participación del doctor Yarnó, después de los comentarios, se abrirá una sesión de preguntas y respuestas, en donde se destinarán algunos minutos, para lo cual les pedimos sus preguntas sean muy concretas. Esperen su turno para hablar y respeten las opiniones de los demás ponentes. En la plataforma de Zoom existe una opción para levantar la mano. Para ello deben dar clic en el botón que dice participantes. En la parte inferior, en la parte de abajo, viene una opción que dice levantar la mano. Allí ustedes podrán reservar su turno para hacer las preguntas. Bueno, me permito leer la síntesis curricular del doctor Víctor Delgadillo Polanco. Es doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en planificación urbana por la Universidad de Stuttgart, Alemania, y arquitecto por la Universidad Autónoma de Puebla. En la actualidad, el doctor es profesor investigador del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y profesor de asignatura en los posgrados en Urbanismo y Arquitectura de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2007, SNI CONACYT Nivel 2. Sus principales líneas de investigación son patrimonio urbano, políticas urbanas, derecho a la ciudad, gentrificación y financiarización del desarrollo urbano. Es articulista del blog en el periódico El País, Seres Urbanos. Ha publicado más de 150 artículos en libros y revistas especializadas y 11 libros. Los dos más recientes son El asedio inmobiliario y turístico del patrimonio urbano, escrito por el doctor Víctor Delgadillo y la doctora Olimpia Nilio en el 2002. Una segunda publicación lleva como título Injusticias urbanas, ciudades injustas. También escrito por este es coordinado por el doctor Víctor Delgadillo, Manuel de la Calle, Guillermo Jajamovich. Este libro es del 2021. Bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Víctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación al PUEC UNAM, Javier Delgado, Álvaro Paipilla, y también gracias al equipo técnico del PUEC que hace posible esta transmisión. Para mí es un lujo, un honor que además el comentarista de esta sesión sea Daniel Yarnó, un colega muy querido por muchos de nosotros. Es un lujo, la verdad. Bueno, recibí esta invitación a través de Álvaro Paipilla para participar en este seminario permanente de centros históricos, que este semestre 2022-2 es sobre la capacidad de adaptación de los centros históricos frente a las crisis diversas, pero particularmente frente a la crisis producida por la pandemia COVID-19, ¿no? La gran pregunta es ¿cómo enfrentar la crisis? Yo acepté el desafío
porque bueno, siempre estoy investigando sobre el centro histórico, pero acepté el desafío de esta invitación con un título que para mí es al mismo tiempo una provocación y una postura política, basada por supuesto en investigaciones mías previas y en curso. Aquí además debo reconocer que la producción del conocimiento académico, del conocimiento científico, siempre es colectivo. Bueno, yo firmo mis artículos con mi nombre, porque yo los hago, pero el conocimiento científico siempre es colectivo y en este sentido yo me siento deudor especialmente de colegas que han abierto brecha, que han fundado instituciones, como René Coulomb, un queridísimo amigo mío, bueno, más amigo de Daniel Yerno, por supuesto, u otra querida amiga Ángela Giglia, ¿no? Digamos, las aportaciones que ellos fueron elaborando, pues son conocimientos que nuestras generaciones aprovechan de forma crítica. Bueno, por principio de cuentas, ¿no? Digamos, esta ponencia se llama Diversidad, Heterogeneidad y Mezcla, antídoto de los centros históricos frente a la COVID. Por principio de cuentas, yo parto de una definición, de una concepción de ciudad. La ciudad para mí justamente alude a estos elementos, alude a la diversidad socioeconómica, alude a la heterogeneidad de usos del suelo, de actividades, y también alude a la mezcla de distintos estratos socioeconómicos y distintos grupos culturales. Eso es la ciudad. Para mí la ciudad es un producto social histórico construido por generaciones y generaciones que nos han precedido, enriquecido por las generaciones actuales para vivir bien, para vivir mejor, para construir un futuro. En este sentido, por supuesto, que reivindico el derecho a la ciudad, en los términos más como Henry Lefebvre, que en los términos que como lo concibe la Constitución Política de la Ciudad de México, partidos políticos u organizaciones sociales y civiles. Es decir, el derecho a la ciudad no es una ley, no es una norma jurídica para ser consignada en el marco jurídico. El derecho a la ciudad más bien es la conquista de otra ciudad posible. El derecho a la ciudad pues implica que la gente se aloje a donde quiera, en las ciudades o fuera de ella, independientemente de ser propietarios, de ser inquilinos. El derecho a la ciudad también implica que la gente se aloje en sitios en donde hay equipamientos colectivos, servicios públicos. Digamos que esta sería la democracia de la ciudad. Cómo se distribuyen las escuelas, las universidades, los empleos, la salud. Y tal vez, y sobre todo, el derecho a la ciudad es el derecho a participar en la toma de decisiones del barrio y de la ciudad. Justamente somos herederos de la cultura grecolatina que concebía a la ciudad como polis, como comunidad política que se autogobierna. Justamente en esta herencia grecolatina, pues la ciudad era ni más ni menos que las civitas, la comunidad de ciudadanos que decide sobre la cosa pública. Bueno, para mí la ciudad, bueno, el centro histórico además fue toda la ciudad en algún momento de la historia, y en el marco de la expansión urbana, lo que ahora consideramos como centros históricos, pues fueron toda la ciudad. Y en esa ciudad había mezcla, diversidad, heterogeneidad de actividades, usos del suelo, incluso en escala de un solo edificio. Esto es lo que yo reivindico de esta herencia cultural edilicia, que todavía en estos espacios urbanos encontramos mezcla, diversidad. Lo contrario de la mezcla de la diversidad ha sido el urbanismo producido en los siglos XX y XXI. En el siglo XX, siguiendo los congresos internacionales de arquitectura moderna, asistimos a la pérdida de los atributos de la ciudad, porque este tipo de urbanismo, este tipo de planificación urbana comenzó a segregar las actividades, los usos del suelo, el trabajo por un lado, la vivienda por otro, el entretenimiento por otro,
y también este urbanismo pugnaba por la construcción de nuevos centros cívicos en sustitución de los antiguos centros de las ciudades. Por supuesto que este tipo de urbanismo se ha ido exacerbando. Ahí tenemos, por ejemplo, las periferias urbanas con estas viviendas sociales de dimensiones miserables en periferias urbanas alejadas. Pues esto para mí constituye un asalto a la ciudad, constituye una deportación de cierta población a quien se le dice: tú no mereces vivir en la ciudad porque tú no puedes pagar por ella, tu lugar está allá afuera. En el caso de la zona metropolitana del Valle de México, esta visión dice, bueno, su lugar está en Tecámac, en Iztapaluca o a ver dónde, a donde la gente pueda comprar viviendas. Bueno, además también parto de una conceptualización del centro histórico, que fue ciudad, que el centro histórico para nada es homogéneo. El centro histórico había mezcla de actividades de usos del suelo en el marco de una segregación socioespacial. Lo que ahora consideramos como centro histórico de la Ciudad de México alojó a la ciudad de los palacios. Casi todos los palacios nobiliarios están del Zócalo hacia la Alameda y como de Donceles hacia el sur. Y en cambio la ciudad de los tugurios, la ciudad de las actividades populares, está hacia el norte y hacia el oriente. No es ocioso señalar que, por ejemplo, el Rastro, la cárcel, el hospital de leprosos, las estaciones de ferrocarriles, las primeras manufacturas, nunca estuvieron en la parte surponiente, sino fundamentalmente en lo que posteriormente el Instituto Nacional de la Vivienda llamaría la herradura de Tugurios. Bueno, la ponencia que yo presento, la presento a partir de investigaciones en curso y a partir de una actividad investigativa colectiva de los últimos años. Así, por ejemplo, en Patios de la Arquitectura Doméstica, es un libro en donde discutimos la transformación capitalista neoliberal desde los patios tugurizados, los patios mercantilizados, los patios transformados, los patios destruidos, etcétera. En este otro libro de Mercados de Abasto, del 2020, pues básicamente lo que estamos discutiendo no es estrictamente los mercados de abasto, también estamos discutiendo los modelos de ciudad. Hay un modelo de ciudad hegemónico que quiere transformar los mercados en mercados gourmet para el consumo de población de estratos de mayores ingresos. Y hay otra visión en donde defendemos el mercado más allá del contenedor, defendemos el mercado más allá de la actividad económica de compraventa, más bien entendemos el mercado como articulador de prácticas culturales de la vida del barrio. O está este otro libro que hicimos el año pasado, el 2021, en donde más bien discutimos estragos neoliberales en políticas de turistificación, en políticas de despojo para modernizar ciertos sectores. En este libro también discutimos movimientos sociales que bajo el concepto de justicia espacial, justicia urbana o el derecho a la ciudad, en alianza, en coalición con distintas fuerzas políticas, por ejemplo, han conquistado el gobierno de ciertos municipios. En este libro, por ejemplo, vienen algunas experiencias de los llamados gobiernos del cambio en Zaragoza, Barcelona, Madrid. Y este es el último libro, ¿no? Acaba de salir hace 2 semanas, lo presentamos la próxima semana de forma presencial en Ciudad Universitaria. Y en particular en este libro abordamos los debates actuales en torno a la herencia edilicia colectiva, a las fuertes presiones del turismo que están conduciendo a las actividades únicas, al monocultivo del turismo, de esta industria pesada que se basa en el traslado en aviones, autos, barcos, etcétera. O sea, no es una industria sin chimeneas. Y en particular también, en este libro también discutimos cómo la gran actividad inmobiliaria financiarizada está asediando centros y barrios históricos. Digamos, no es casual que, por ejemplo, el Centro Histórico de Venecia está en la lista del Patrimonio Mundial en Riesgo. No es casual que igual el año pasado o antepasado, el puerto de Liverpool fue dado de baja, fue borrado de la lista mágica de la UNESCO, ¿no? Justamente porque había denuncias sobre una enorme actividad
inmobiliaria. Bueno, ya hice las aclaraciones previas. Yo tengo 3 investigaciones en curso. Una que es sobre el urbanicidio, la muerte simbólica y material de la ciudad. Por eso cuando Álvaro me invitó, pues yo me entusiasmé, porque dije, bueno, pues yo estoy investigando eso, ¿no? La muerte de... Estoy estudiando crisis y la respuesta a esas crisis. Tengo otra investigación en curso sobre la financiarización del desarrollo urbano en la Ciudad de México, y en el libro que les comentaba, el último libro, pues yo hice un recorte únicamente para ver cómo es ese asedio inmobiliario financiarizado al centro histórico. Tengo décadas de estudiar el centro histórico y entonces cada tanto estoy revisando las estadísticas para estar continuamente analizando las tendencias de poblamiento, despoblamiento, terciarización del centro histórico. Y bueno, como último punto abordaré el tema de los costos diversos y la llamada crisis, la crisis de la pandemia como oportunidad, ¿no? Bueno, estoy trabajando este tema, la muerte simbólica y material de la ciudad. Hace unos 20 años, cuando hacía mi tesis doctoral, Daniel Sabelson, un arquitecto y arqueólogo argentino, me decía en Buenos Aires, Víctor, si te interesa la preservación del patrimonio edilicio, de la herencia colectiva, pues tienes que estudiar las causas, tenemos que estudiar las causas que conducen a su destrucción, porque así tal vez estaremos mejor preparados para defender, para preservar esta herencia edilicia que nos interesa. Bueno, yo ya he publicado cosas el año pasado, muy al principio, será un artículo del 2020, lo publicaron el año pasado, ya publiqué un ensayo breve, muy breve, sobre la muerte simbólica y material de la ciudad. Ahora tengo un ensayo como de unas 150 páginas y yo estudio estas cosas, las causas sociales, económicas, políticas, ideológicas, las causas naturales, le pongo naturales entre comillas, porque ya sabemos que los eventos, los fenómenos naturales, algunos ya ni son tan naturales, ¿no? Porque están potenciados por el cambio climático que es socialmente inducido. Pero digamos que los fenómenos son naturales, es natural que en este territorio tiemble, llueva mucho. Lo que no es natural es que este fenómeno incide en condiciones de vulnerabilidad socialmente construidas. Es decir, si nuestras ciudades, nuestras casas estuvieran bien construidas, pues serían inmunes a estos fenómenos naturales, o tal vez no nos afectarían en todo caso tanto, ¿no? Por supuesto que aquí analizo guerras, qué sé yo, la Guernica, la guerra esta, la batalla de Belchites, esta imagen que puse a la derecha, pero en las causas que yo estoy encontrando de la muerte simbólica y material de la ciudad, hay muchísimas de carácter económico. Son causas bien neoliberales, como la obsolescencia programada, la destrucción creativa. Yo creo que en el siglo XXI asistimos a un momento de una enorme producción de edificios, de artefactos que no se construyen para usarse, se construyen como activos financieros que amparan inversiones bursátiles en el mundo entero, ¿no? El turismo, por supuesto, que está conduciendo a la muerte de las ciudades, como veremos ahora, y bueno, por supuesto, la especulación inmobiliaria. En este ensayo hay un capítulo especial, o siempre estoy haciendo alusiones a la Ciudad de México. Hay un bellísimo artículo de Carlos Monsiváis que justamente se llama Ciudad de México, un rehacerse de ruinas. No es el único autor, hay muchos otros autores que dan cuenta de la constante destrucción de la Ciudad de México desde que se llamaba Tenochtitlán, la gran inundación de fines del siglo XVII. Ahora que estábamos en pandemia, pues había varios trabajos que estaban recuperando las históricas pandemias que ha sufrido la Ciudad de México. Y bueno, desde luego que en la muerte simbólica material de la ciudad o de partes de la ciudad, pues tenemos justamente el sismo del 85. Yo estudié en mi investigación, en mi doctorado, yo hice una investigación del programa de renovación habitacional popular. Y acá, por ejemplo, yo, de los inmuebles que se expropiaron en el segundo decreto, en 1985, yo pude mapear de los 1.219
inmuebles que se expropiaron en el centro histórico, yo pude mapear casi 800 inmuebles. Esto además me repite un poco la herradura de Tugurios. Ya sea además que no necesariamente se construyó vivienda social en todos estos inmuebles, porque puede ser que los propietarios se ampararon, algunos de estos inmuebles pues se destinaron a otros usos, pero yo pude mapear la mayoría porque no todos los registros catastrales estaban correctos, ni las direcciones, simplemente para contrastar. También en mi investigación doctoral investigué los inmuebles adquiridos por el ingeniero Slim cuando entre 2002 y 2004, cuando habló de que quería rescatar el centro histórico de la Ciudad de México. Bueno, no me voy a meter con el programa de renovación habitacional popular, pero es algo que a lo que este programa constantemente le doy seguimiento en las visitas guiadas que organizo. Recuerdo tanto hace un par de años que llevé a profesores y estudiantes alemanes a este recorrido, y los profesores alemanes me equiparaban el programa de renovación habitacional popular, lo equiparaban a los programas de la Segunda Guerra Mundial en ciudades alemanas por la escala, ¿no?, de la reconstrucción. Además, también a mí entiendo que la gente defiende el derecho a permanecer en los sitios donde ha vivido. Acá lo consiguieron, ¿eh? En 1985 los movimientos sociales consiguieron que el gobierno federal de Miguel de la Madrid expropiara inmuebles para que por lo menos los sectores populares se quedaran residiendo donde antes habitaban. Esto digamos que es una excepción, porque en América Latina en general cuando ocurre un desastre de este tipo, pues en general a la población la llevan a la periferia urbana, a donde es más barato y más rápido reconstruir viviendas, que actuar en lotes de distintas dimensiones. Bueno, dejo por acá el tema de la muerte simbólica y material de la ciudad. Ahora veamos algunas tendencias de poblamiento, despoblamiento en el centro histórico de la Ciudad de México con base en el último censo del 2020. Pero siempre es importante recordar que a esto que llamamos hoy día centro histórico, pues fue la Ciudad de México, ¿no? Además es importante señalar, ya nos lo decía hace 40 años Jorge Enrique Jardoy, René Coulomb, otros, siempre nos decían que se es centro porque hay periferia, y lo que ocurre en la periferia impacta en lo que es el centro. Jorge Enrique Jardoy lo planteaba de una forma, en sus libros, lo planteaba como los impactos de la urbanización en los centros históricos. Bueno, además, como yo trabajo temas de patrimonio, de herencia cultural, edilicia, pues entonces acá están pintadas todas mis áreas de conservación patrimonial, según la legislación vigente, ¿no? Pero lo que ocurre en el centro de poblamiento y despoblamiento, pues está en estrecha relación en lo que ocurre en la zona metropolitana. Y acá en las últimas 3 décadas, la zona metropolitana creció de 15,5 a casi 22 millones de habitantes. O sea, creció en 5 punto y pico millones de habitantes. Solamente que en esos 30 años, el DF, o ahora llamado Ciudad de México, solamente creció en 1 millón. O sea que la mayor parte del incremento poblacional está en los municipios conurbados. Pero en esos mismos 30 años, 6 alcaldías, Azcapotzalco, Gustavo Madero, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztacalco y Coyoacán, disminuyeron su población en 350,000 habitantes. En cambio, el resto de alcaldías incrementó su población en 1,300,000 habitantes. Acá ya tengo saldo positivo en Miguel Hidalgo, en esos 30 años, como 3,000 habitantes. Y en Benito Juárez, no recuerdo ahora, son más de 10,000, ¿no? Además, bueno, digamos, la Ciudad de México creció en 1 millón de habitantes, pero el número de viviendas creció en 1,2 millones de viviendas. Además, como el 7% de todas las viviendas están vacías. Bueno, el centro histórico, según datos de Alejandro Suárez Parellón, René Coulomb en el CENVI, el centro histórico llegó a alojar 400,000 habitantes, pero los datos que yo leo con la metodología CENVI me dicen que en 2020 quedaban únicamente 155,000 habitantes.
Bueno, CENVI tiene una metodología de recortar a GEPS y de interpretar el porcentaje de datos de cantidad de población, viviendas que le asigna a las distintas secciones. Bueno, es la metodología CENVI la que yo uso. Y entonces el centro histórico en 30 años, pues perdió 38,000 habitantes y ganó casi 10,000 viviendas, pero tengo procesos diferenciados, ¿no? El perímetro A, pues presenta en la larga data, en los 30 años, pues arroja una pérdida de menos 17,000 habitantes y de menos casi 1,400 viviendas, a diferencia del perímetro B. Por supuesto que yo sé que esto cada quien lo hace como quiere. El actual proyecto de Programa General de Ordenamiento Territorial para la Ciudad de México al que me voy a referir, pues hace unas lecturas más chiquitas, ¿no? Hace unas lecturas más de una década o de 2 décadas, o incluso pone los datos del 2015, y entonces pues los datos dan resultados diferentes, ¿no? A lo mejor en su lectura da datos de repoblamiento de alguno de estos dos perímetros A o B. Bueno, digamos, esta es una foto. Con los datos del 2020 y por áreas geoestadísticas básicas, pues yo lo que tengo es que acá está el mayor incremento de habitantes, ¿no? En esta parte norte, en Alameda Sur, y acá por la colonia Guerrero. Y más o menos me coincide con las viviendas, ¿no? Son las zonas en que más crecen viviendas. Esta es una foto, únicamente me dice a dónde se concentra la mayor cantidad de población y de vivienda. Pero cuando yo hago esta misma lectura, por áreas geoestadísticas básicas, en 3 décadas, entonces la cosa cambia, ¿no? Digamos, yo tengo que hay áreas geoestadísticas básicas, 44 de ellas, que perdieron población. Acá están todas, son todas estas de color clarito. Y en esos mismos 30 años, 16 AGEPS, pues también disminuyeron en el número de viviendas. Además, para hacerlo más dramático, pues le encimo mi mapa con la foto aérea para mostrar esto, ¿no? ¿A dónde se pierde más vivienda? Pues por acá está la calle de Belisario Domínguez, acá está Santo Domingo, acá está la calle Perú Apartado, y es ahí a donde me dice que se han perdido más viviendas, ¿no? En un rango de menos 6,000 a menos, de menos 3,000 a menos 6,000 acá. Algo pasará ahí, quién sabe, en 30 años. Perdón, población. Y esta es la vivienda, ¿no? Pero estos datos acá los tengo, ¿no? Acá lo que me dice es que el epicentro del centro pues se está vaciando. Esta es la zona que pierde, que pierde viviendas. Bueno, en la sesión pasada de este seminario analizaron el caso de Puebla y también pasa algo similar, ¿no? Hay un artículo, en este último libro que hacemos, hay un artículo de Fernando Carrión sobre los centros fundacionales y él da cuenta como muchos centros fundacionales o centros históricos han perdido población en el marco de políticas que hablan de rescate, rehabilitación, pero también de repoblamiento. Así que las inversiones cuantiosas que se han hecho en las últimas décadas, por lo menos en materia de repoblamiento, pues no están funcionando. Para la terciarización del territorio o la servicialización del territorio, por ejemplo, yo tengo 2 datos. Cuando trabajaba con CENVI y hacía después mi doctorado, también trabajé con René Coulomb. Nosotros en el 2000-2001 tuvimos los datos del catastro de la Ciudad de México. Y estos datos del 2007 son del PUEC. Provienen del plan de manejo que el PUEC hizo para la autoridad del centro histórico. Esta comparación hay que tomarla con cuidado porque los datos que tiene el catastro de Hacienda de la Ciudad de México del 2001 no coinciden con los datos de catastro que tiene el PUEC, ¿no? De todas formas, digamos, siendo osados y comparando porcentajes, pues yo me puedo percatar que hay ciertos usos del suelo a nivel de predio, porque estos son levantamientos a nivel de predio, pues el uso habitacional ha disminuido, ¿no? De 23% a 19%. Este es brutal, ¿no? El uso industrial. Acá a lo mejor hay algo que no cuadra, pero bueno, insisto, hay que tomar los datos con cuidado. Y el uso mixto de vivienda, comercio y servicios también ha disminuido de casi 35 a casi 27. En cambio, lo que se ha incrementado es el comercio de 17 a 19 y los servicios, ¿no?
Acá, digamos, acá hay un brinco bien alto, insisto. Estos datos hay que tomarlos con cuidado, pero es una forma de medir dos registros de forma cuidadosa. En todo caso, los datos me indican eso. Hay una pérdida en el contexto de incremento de viviendas, aunque hay algunas AGEPs que pierden vivienda. En este contexto, hay lotes que han perdido la función habitacional y en cambio las actividades terciarias pues ganan los servicios, los comercios han ganado mayor presencia en los usos del suelo. Bueno, por ejemplo, los hoteles se han incrementado. Este registro del 94 es un estudio bien interesante que hizo Ángel Mercado, otro colega también recién fallecido. Ángel Mercado hizo un estudio en el 94 para la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y en su diagnóstico Ángel daba cuenta que en todo el centro histórico perímetro A y B solamente había 43 hoteles, ninguno de 5 estrellas, ¿no? Más bien eran de 3 para abajo. Después este dato del 2001 yo lo tengo de una guía telefónica que hizo Telmex, Carlos Slim, cuando estaba por invertir en el centro histórico, hizo un directorio específico para el centro histórico, perímetro A y perímetro B. Y esta es una búsqueda que yo hice el año pasado, apoyado también en internet, únicamente de hoteles. Bueno, los hoteles se incrementan, el número de museos también se siguen incrementando y para mí esto va apuntando hacia donde nuestras autoridades se imaginan que debería encaminarse la rehabilitación y revitalización del centro histórico. Bueno, ya no me dio tiempo de comparar estos datos del total de las unidades económicas del 2010 con un registro del DENUE más reciente. Es una tarea que tengo pendiente, pero digamos, este dato del 2010 es evidente que hay una enorme actividad comercial que paulatinamente va desplazando la función habitacional, ¿no? Hay una enorme cantidad de unidades económicas. Acá la Merced, por ejemplo, el conjunto de mercados destaca muchísimo. Bueno, yo he estudiado las políticas de rescate, revitalización, restauración del centro histórico. Prácticamente tengo todos los libros que se han publicado desde Díaz Ordaz, tengo el libro que hizo en la gestión Luis Echeverría, tengo el enorme libro de restauración de López Portillo, con un capítulo especial sobre el centro histórico. Y entonces, en este centro histórico tenemos 55 años de programas de rescate que ha hecho el gobierno federal y desde el 97 que han hecho los gobiernos locales. Acá simplemente en una visión hiper resumida, pues doy cuenta de las instituciones que se han creado. Ya sé que este fideicomiso centro histórico era público-privado, que fue estatizado por López Obrador. Ya sé que también acá en la gestión de López Obrador se creó uno de estos consejos consultivos que a nadie consultan, y que no integraba a ningún residente y a ningún comerciante o organismos civiles con presencia en el centro histórico. Y después se han ido creando más instituciones, ¿no? Tenemos ya una intendencia, tenemos una autoridad. También he ido analizando, por ejemplo, Salinas de Gortari a través de Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard rescataron el distrito de negocios, pues 10 años después López Obrador volvió a rescatar el mismo distrito de negocios. Lo mismo ocurre con la Alameda, ¿no? En el programa de López Obrador de rescate del centro histórico, remozó la Alameda y en el siguiente sexenio pues también volvieron a remozar la Alameda. Marcelo Ebrard introdujo el tema de la autoridad del espacio público con muchos proyectos en el centro histórico. Miguel Ángel Mancera continuó con esta idea de los pocket parks o parques de bolsillo. Por ahí pongo algunos proyectos que no se realizaron, ¿no? Como estos 2 concursos que hizo Cárdenas del remozamiento del Zócalo, la casa del jefe de gobierno. Marcelo Ebrard no pudo hacer su proyecto de Plaza Tlaxcuaque. Miguel Ángel Mancera no ha podido hacer otro programa del proyecto Merced. Y pues yo todavía no conozco que hayan cuajado los llamados corredores urbanos de Claudia Sheinbaum. ¿Qué otra cosa pudiera destacar acá? Por ejemplo, es bien interesante que cíclicamente en esta ciudad se reubica el comercio en la vía pública. Esto lo hizo en la gestión Salinas de Gortari,
reubicaron en el programa Échame una manita al comercio informal en 28 plazas comerciales. Por acá andaba Marcelo Ebrard también. Y curiosamente, otra vez Marcelo Ebrard, pero ya como militante o como jefe de gobierno de izquierda, pues también él reubicó, esta vez en 48 plazas comerciales, a más ambulantes. Bien interesante que AMLO invitó a Rudolf Giuliani para que lo asesorara para un programa de seguridad pública. Y después Miguel Ángel Mancera, pues también no se quedó atrás y también invitó a otro exalcalde de Nueva York, a Blomberg, para que lo asesorara en materia de peatonalización de calles. Por acá en rojo puse algunos de los proyectos que ya venían con la idea de repoblar el centro con otro tipo de estratos socioeconómicos. El programa Échame una manita hizo 3 proyectos que ahí están en sus informes. En la gestión de Cárdenas yo tengo registrados 30 proyectos, porque además yo trabajé en el Fideicomiso Centro Histórico un tiempo. Y después, López Obrador tal vez fue el único que hizo, sobre todo en el perímetro B, hizo varios proyectos. En el perímetro A expropió 98 predios, de los cuales muchos no están todavía rehabilitados, ¿no? Y en cambio, abiertamente, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, pues estaban haciendo vivienda para otros estratos socioeconómicos, y recientemente la jefa de gobierno nos ha sorprendido con este acuerdo para que Airbnb se siga ampliando en la Ciudad de México. Bueno, para mí parte de la política, esta de reconquista, de rehabilitación del centro histórico, es convertir el espacio público en un espacio de entretenimiento. Yo tengo claro que a muchas autoridades les molestan los ciudadanos que protestan, y entonces prefieren consumidores inertes de espectáculos gratuitos. Bueno, yo sé que a mucha gente le encantan los espectáculos. Acabamos de tener una celebración de Día de Muertos. Incluso esta fue la portada de esta presentación que hago. Pero cuando yo veo, por ejemplo, desfile de modas, autos y tantos eventos, hay varios colegas que llaman a esto la festivalización de los centros históricos. Hace un par de años me acuerdo que en Berlín yo hablaba de esto y urbanistas rusos me decían, pero es lo mismo que está ocurriendo en la Plaza Roja, Víctor. En la Plaza Roja la llenan de brincolines, la llenan de árboles de Navidad, de Coca-Cola, de Pepsi-Cola, etcétera. Y hay como toda una intención de ocupar el llamado espacio público con actividades de entretenimiento para consumidores. Bueno, en materia de vivienda ya había mostrado que la acción pública ha sido desigual, que básicamente Miguel Ángel Mancera y Marcelo Ebrard lo que hacían era otro tipo de vivienda para estratos medios. Incluso el Fideicomiso Centro Histórico, en la gestión de Marcelo Ebrard, llegó a tener el portal de Vivir en el Centro, ¿no? Un programa para unir la oferta con la demanda. Además, también lo que yo veo es que se ha insistido, en lugar de generar alternativas diversas para población de bajos ingresos, lo que se insiste en regularizar y regularizar. Bueno, acá están los 2 planes anteriores de manejo. Ya sé que en parte los hizo el PUEC, pero también la tengo clarísima. Lo que finalmente se plasma en los planes de manejo, pues es la visión de las autoridades, que son quienes contratan la elaboración de estos programas, y lo que se plasma pues es la visión de ellos, ¿no? Entonces es bien interesante. En estos programas se insiste en la formalización jurídica de la propiedad. Yo veo que el centro histórico, en algunas regiones, esto lo voy cartografiando, voy viendo cuál es la nueva oferta de vivienda que va apareciendo en distintos territorios. Me queda clarísimo que hace 30 años pues este tipo de proyectos no los hubieran hecho ahí. Además, estas viviendas, por supuesto, que no son para los vecinos de la zona esta, de la calle de Perú, y es para otro tipo de estratos socioeconómicos. Airbnb, por supuesto que tiene fuertes impactos negativos en las ciudades. Además, acá ya estoy comparando un poco. Aquí parece que la pandemia ni existió. Uno de los negocios que fueron afectados directamente por el confinamiento en la pandemia COVID, pues fue el alojamiento temporal.
Pero si en el 2019 en la Ciudad de México había 17,000 ofertas, ustedes se meten a la página de estos jovencitos ingleses, de estos geógrafos críticos, que se meten a algunas ciudades, selectas ciudades, y cada tanto levantan la oferta de Airbnb y la presentan. Además, uno puede bajar los datos de esta página Inside Airbnb, la versión en Excel, la versión en Shape, para uno construir sus propios mapas. Además, acá también se evidencia un poco el mito de Airbnb, ¿no? Porque los rojos son edificios completos, o sea, no es la vivienda, no es la economía compartida, ¿no? Sino que es la vivienda, el edificio completo, el que se está alquilando. Bueno, Airbnb incide, por supuesto, en los territorios, canibaliza los barrios, dificulta el acceso a la vivienda, porque para muchos propietarios es más rentable rentar por periodos cortos que tener contratos por un año o más tiempo. Por ejemplo, de la derecha. La imagen de la derecha está tomada de una revista Obras de hace unos 2 o 3 años. El que hizo este remozamiento, el arquitecto Gerardo Boué, activo en el centro histórico, él cuenta claramente, además me lo he encontrado a veces en foros, Gerardo Boué cuenta claramente que él estaba haciendo este edificio ahí atrás de San Ildefonso para vivienda en renta, para estratos medios, pero a medio hacer el proyecto, los propietarios del inmueble le dijeron, mejor no vivienda en renta, queremos que transformes el edificio para Airbnb. Y entonces, bueno, por supuesto que él modificó el proyecto, él además lo cuenta claramente. Dice, entonces, en lugar de hacer distintos tipos de vivienda de 2 o hasta de 3 recámaras, lo que me puse es a compartimentar más el espacio, a compartimentar cuartos con baños y hacer más grandes las áreas comunes, las cocinas, a ofrecer la azotea. Pero evidentemente que esto encarece las rentas urbanas. Insisto, mucha gente que pierde su vivienda acá, pues no va, es inaccesible el alojamiento de Airbnb, junto con la transformación del barrio en oferta de vivienda temporal, pues también van desapareciendo los comercios de barrio y los servicios de barrio. Además, por ejemplo, Airbnb llega a la vivienda social. Esta es la casa de la Covadonga. No puse la imagen como ya la conocí. Hace unos 21 o 22 años yo fui funcionario público y como asesor de Sedubi, yo y otro colega, Rodolfo Lara, que también venía de las ONGs, otro colega y yo, nos tocó hacer la gestión social de este proyecto. Nos tocó convencer a la gente que habitaba aquí en Belisario Domínguez 4456 de las bondades de este proyecto. Este proyecto surgió por una intención de la Junta de Andalucía de repetir estas experiencias que había hecho en Buenos Aires, en Montevideo, en Quito. En aquellas ciudades habían rehabilitado una vivienda ocupada por población de bajos ingresos en un centro histórico, en un edificio patrimonializado. Por supuesto que en esas ciudades fue un proyecto piloto, fue el primer proyecto, pero no era el caso de la Ciudad de México. Nosotros en Renovación Habitacional Popular, después de los sismos del 85, ya tuvimos varias de estas experiencias. En el 85 se expropiaron 112 monumentos históricos y se actuó como en 90 de ellos. Hay varios de ellos que se rehabilitaron para vivienda, como vivienda, ¿no? Además, afuera de los edificios está la placa de Renovación Habitacional Popular. Bueno, además es un proyecto irrepetible. Digo irrepetible porque es un proyecto altamente subsidiado. Para hacer posible este proyecto, pues los subsidios alcanzan el 66%. O sea, para hacer otro proyecto de estos, pues tengo que tener muchísimos más subsidios, ¿no? Otra Junta de Andalucía, otro sistema de transferencia de potencialidad de desarrollo, más donaciones del gobierno, etcétera. Por eso es que digo que es irrepetible. Bueno, curiosamente, en la gestión de Marcelo Ebrard había algunos departamentos que estaban vacíos. Y uno de estos personajes que se autonombran conejillos de Indias, de Carlos Slim, adquirió 5 departamentos que se rentan en $110 la noche. Bueno,
para mis colegas que hace 10 años decían que la gentrificación era una teoría foránea que no servía para explicar fenómenos locales, pues está y hay muchos otros ejemplos de cómo estas plataformas digitales y cómo ciertos personajes, bueno, pues lucran con esta vivienda. Y máxime cuando se trataba de un proyecto de vivienda social altamente subsidiado. Bueno, yo he registrado olas de desalojos. Además, bueno, yo, por supuesto, no tengo capacidad de ir cubriendo todos los desalojos que hay. Me los informan. Tengo algunos vecinos informantes. Los veo en la prensa. Pero en esta ciudad ha habido olas y además ha habido organismos civiles que se han ocupado de estudiar estas olas. Una hace unas 2 décadas, Casa y Ciudad, Georgina Sandoval, estudiaban los desalojos. Más recientemente es la Coalición Internacional para el Hábitat. Y en las oleadas de desalojo, pues ahora con la COVID lo que se incrementó fue de desplazamientos, desalojos en vivienda en alquiler. Estos son datos de acá, datos oficiales, ¿no? Que había 9 desalojos al día en Ciudad de México y varios de ellos, en la relación de desalojos que yo tengo, hay varios, hay muchos en el centro histórico, pero sobre todo en el surponiente. Estos dos, el desalojo del edificio Trevi y de Zapata 68, fueron de los más escandalosos, ¿no? Digamos, acá además había un periodista que hizo más público el desalojo del edificio Trevi. Al final de cuentas se salvaron al parecer, sí, todavía la otra vez pasé, se salvaron las tortas Robles. Las tortas Robles, me acuerdo que hicieron una campaña para defenderse, en donde regalaban tortas a quien quisiera ir a apoyarlos. En esta ciudad y en este centro histórico también hay algunos despojos. O sea, no nada más hay desplazamientos más o menos directos, indirectos, no nada más hay desalojos ordenados por jueces, sino que hay intentos de despojo. Este es un caso bien triste, el del edificio Gaona, bellísimo edificio que de un lado parece una caserna de alquiler alemana y del otro lado, frente al reloj chino y sobre Bucareli, parece un edificio neocolonial. De verdad que es un caso bien triste. Hace muchos años yo entré a este edificio y era evidente que estaba ocupado. Mis amigos del INVI me dijeron, Chino, vente porque vamos a entrar al edificio Gaona. Era un colectivo que había invadido por fuera algunos departamentos y decían que eran legítimos ocupantes, y lo que estaban demandando es que el INVI expropiara el predio para rehabilitarlo y para dárselos en propiedad privada mediante un crédito. Bueno, este edificio fue intentado ser despojado por rufianes que llegaron con bats. Menos mal que llegó la policía y medio que detuvieron este caso. Yo tengo muchas versiones. Los vecinos de La Juárez me dicen una versión, quién es la empresa, quiénes son los arquitectos que están atrás del despojo del edificio Gaona. Hay otros que me cuentan otras historias. Bueno, digamos, es algo que yo no he podido investigar quiénes son realmente los que están atrás del despojo del edificio Gaona. Yo creo que esto lo vamos a saber cuando se desarrolle el proyecto inmobiliario. O acá, por ejemplo, en General Anaya también, en la Merced, ¿no? También tuvimos uno de estos despojos en donde a medianoche se bajan hasta 100 rufianes con palos para desalojar a la gente. A veces los planes de manejo del centro histórico, por ejemplo, este último, incluso en la página de seguridad pública, viene una lista, y alguna de esta lista pues se complementa con la que yo tengo, se complementa con la que tiene la Coalición Internacional del Hábitat, y también se complementa con esta organización que surgió de Vecinos Unidos contra los desalojos en el centro histórico, algo así. Ahora no recuerdo bien el nombre, ¿no? Digamos, estos desalojos de verdad que son un fenómeno complejo. A menudo en la prensa leo que los jueces que emiten la orden de desalojo son foráneos, jueces de Hidalgo, jueces del Estado de México. A menudo en la prensa leo, y esto lo confirma la jefa de gobierno, que quienes desalojan son policías que no son de la Ciudad de México, sino del Estado, de México. Bueno, entonces lo que uno ve evidente es que hay una lucha, una guerra por los lugares en este territorio, predio a predio, ¿no? Este es un último fenómeno del que me gustaría hablar ahora, sobre el centro histórico. Tenemos este enorme despilfarro urbano.
No es un predio, son un montón de predios. La foto más grande es de Leandro Valle, al lado de la Biblioteca del CENTE. Este es un edificio que conozco desde que llegué a la Ciudad de México hace unos 27 años, que estaba en ruinas. Acá al parecer ya habían escombrado un poco porque venía el proyecto, pero el edificio sigue igual. Este que está en República de Argentina, casi con Perú apartado, este creo que sí ya lo remozaron un poco porque además funciona ahora como una terminal de estas informales de autobuses foráneos. Pero uno anda al centro histórico, en Congreso de la Unión, en República de Argentina, y los edificios se caen por su propio peso. O sea, si en este centro histórico, en esta ciudad, fuera un único el edificio que se cae por su propio peso, pues a lo mejor sería una cuestión de ver qué es lo que pasa ahí. El inmueble está intestado, el propietario no tiene recursos para rehabilitarlo, pero es una triste realidad. Ya tenemos 50 años de la Convención del Patrimonio Mundial. Este diciembre, muy felizmente, los centros históricos de Puebla, de Oaxaca y de la Ciudad de México van a celebrar 35 años de haber sido incluidos en la lista del Patrimonio Mundial. ¿Y esto qué le ha venido? O sea, hay barrios en donde no pasa absolutamente nada, al contrario, seguimos perdiendo los edificios patrimoniales. Lo peor aún, no nos dotamos de instrumentos jurídicos e instrumentos fiscales, administrativos para confrontar la ruina. Este está en la calle, era un bellísimo edificio acá en la calle de Allende con Perú. Este de la derecha es uno de República de Argentina. El patio de esta bellísima casa, de la Casa Requena, es la portada de mi libro que conocí, ocupado, invadido por indígenas mazaguas, y en 2005 se cayó por su propio peso. Pero hay muchos de estos edificios que, en mi opinión, cuando uno piensa en un programa de revitalización, cuando uno piensa en un programa de vivienda, de que nuestros centros estén vivos y habitados, pues para mí estos edificios subutilizados, abandonados y en ruinas, pues desempeñan un papel fundamental en esta estrategia. Bueno, ya veo la hora, me voy a ir más rápido. Esta es la investigación que yo hago. Además está desactualizada. Cada vez que la actualizo, las inmobiliarias que capturan capitales financieros foráneos y los aterrizan en forma de edificios, de construcciones en Ciudad de México, cada vez se van diversificando más y cada vez van adquiriendo más y más inmuebles. Bueno, este es un corte que yo hice en febrero de este año. El corte que hice en julio, pero todavía no los he georreferenciado, ya ando en más de 400. Entonces, digamos, este es un panorama. Todas estas empresas, todas estas inmobiliarias, se aprovechan de las figuras jurídicas que se introdujeron en 2009 en México. Bueno, en realidad vienen desde 2004, pero se instrumentalizaron en 2009. En 2009 se crearon los fideicomisos de inversión en bienes raíces, FIBRAS. Se reformó la ley esta de las administradoras de fondos para el retiro, Afore, para permitir que las pensiones de los trabajadores financien una serie de infraestructuras y también mercado inmobiliario público y privado. En 2009 también se crearon los certificados bursátiles fiduciarios e inmobiliarios, que para varios colegas es una verdadera revolución tecnológico-inmobiliaria, porque convierte a los edificios en activos financieros, que son los que se colocan en bolsa de valores y son los que capturan capitales foráneos a través de la bolsa de valores y aterrizan en el mercado inmobiliario local. Aquí rápidamente, pues es evidente, los azules son edificios corporativos y de oficinas, evidentemente están por el Nuevo Polanco, algunos en Santa Fe, Insurgentes y Paseo de la Reforma. Acá la vivienda, bueno, la vivienda residencial pues está sobre todo en el poniente. Hay otro tipo de vivienda que no es social, que comenzó a invadir Iztacalco, la parte de Azcapotzalco, y quienes se dispersan más, en todo caso, son los centros comerciales, como Fibra Daños, que empezó a penetrar Iztapalapa o que tienen intenciones de invertir en Tláhuac. Bueno, este es un acercamiento, me voy a ir rápido. Estos son
digamos, parte de la expresión de este urbanismo financiarizado. Acá este es de Sordo Madaleno, este es de Fibra 1, este creo que también es de Fibra 1, y se trata de, además no se necesita hacer fibra para cotizar en bolsa de valores, ¿no? Inbursa, perdón, Carso, la inmobiliaria de Carlos Slim, no es fideicomiso de inversiones en bienes raíces, y también tienen, cotizan en bolsa de valores, ¿no? Bueno, cuando uno ve este paisaje urbano, pues no responde a las necesidades de la mayoría de la población. La mayor parte de la población ni va a poder comprar una vivienda, ni va a poder alquilar una oficina en estos desarrollos inmobiliarios. Además, en la literatura que leo, pues esto se va reproduciendo cada vez en selectas ciudades, pero este mismo paisaje lo tenemos con otras características en Buenos Aires, en Sao Paulo, en ciudades africanas. Es bien interesante, hay una página en internet que se llama Phantom Urbanism. Phantom Urbanism es una página de un colega holandés, pero que vive en Estados Unidos, y ellos han registrado el urbanismo fantasma. La condición para subir los megaproyectos urbanos fantasmas es que sea un proyecto de dimensiones considerables y que esté abandonado por más de un año. En esa página ustedes van a encontrar ciudades satélites enormes, megaproyectos en ciudades africanas, en ciudades latinoamericanas, en ciudades estadounidenses. Y es la lógica financiera que ha encontrado en los bienes raíces, en el mercado inmobiliario, una forma de realizar lucrativas ganancias. Encima de todo, tenemos un gobierno, así entre comillas, de izquierda, que promueve justamente la densificación inmobiliaria, el mercado inmobiliario. Acá están los corredores urbanos, y haciendo un recorte a estos desarrollos inmobiliarios y a ciertos instrumentos urbanísticos. Pues esto es lo que yo presento en este libro como un ejemplo de de asedio inmobiliario al centro histórico. Acá evidentemente pues no se meten con el perímetro A, pero ha habido varios proyectos que ya están asediando el centro histórico. Les muestro algunos rápido, ¿no? Pues acá están las Torres Cuarzo, ¿no? Estas. Curiosamente, González Uxmal, la última autoridad del centro histórico, antes de irse, 3 días antes de irse, decía que una de estas torres no se podía haber construido porque violentaba las normas por estar al lado de un monumento histórico, pero lo dijo antes de irse, ¿no? Miren, acá está el sistema de actuación por cooperación Alameda. En un ejercicio de transparencia, la CEDUBI todavía lo tiene en internet, ¿eh? Acá dice que una persona, que además es representante de CI Banco es la banca fiduciaria de unas inmobiliarias estadounidenses que construyen en Ciudad de México y que están apalancadas por fondos de pensiones. CI Banco es la fiduciaria de Mexico Retail Properties, que son los que hicieron por ejemplo, Patio Tlalpan. Un personaje de CI Banco le propuso a la CEDUBI hacer un sistema de actuación por cooperación. Un solo personaje. Además, la CEDUBI se lo apropia. Ya sé que Felipe de Jesús Gutiérrez está prófugo de la justicia, pero la CEDUBI a una persona le acepta crear un sistema de actuación por cooperación que, miren, afecta a 317 hectáreas, 5 barrios, 41,000 habitantes, casi 200 manzanas. ¿Cómo es posible que este instrumento urbanístico tenga tanto poder? Que una persona pueda influir en un territorio tan grande. Ahí está, este sistema de actuación por cooperación sigue estando en la página de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cualquiera lo puede consultar. Bueno, acá están varios de los proyectos recientes. Este ya está en boga, que le llaman Barrio Latino está acá. Acá enfrente a Salto del Agua ya viene. Además, el gobierno de la Ciudad de México generosamente ya les concesionó peatonalizar el callejón o la calle está en Nezahualcóyotl. Con todo este discurso del espacio público, pues la calle peatonalizada pues va a ser parte de este negocio inmobiliario
Algunas ideas pues se expresaban en el proyecto Marcet, porque las bases del concurso claramente hablaban de la densificación. Este proyecto no lo pudieron realizar, pero era uno de los que Marcelo Ebrard quería para la Plaza Tlaxcuaque, unos edificios que fueran la puerta sur del centro histórico. Y bueno, además, pues Claudia Sheinbaum pues, insiste, además esta era una medida anti-COVID, y esto es lo último que acaba de hacer, ¿no? Antier, hace 4 días, un convenio con Airbnb como capital del turismo creativo. Bueno, voy cerrando. Bien interesante el proyecto de Programa General de Ordenamiento Territorial para la Ciudad de México. Yo lo que he identificado es que acá hay 16 instrumentos y mecanismos, algunos ya los conocíamos, otros no, para continuar fomentando los negocios inmobiliarios. Este para mí es uno de los más escandalosos, esta área de gestión territorial, en donde dice que, perdón, es este instrumento de vialidades intraalcaldías. Y además me dice que entonces acá en las vialidades intraalcaldías se pueden incrementar las alturas de 8 a 40 pisos. Y esto es 49 kilómetros del anillo periférico, 42 kilómetros del circuito interior, 400 kilómetros de ejes viales. O sea, este es un proyecto que era una utopía. Hace unos 10 años era un ejercicio, se me va el nombre del arquitecto que anda por acá, lo publicaron en la revista Chilango. Enrique Norten convocó arquitectos a imaginar el futuro de la ciudad. Pues a veces pienso que el futuro nos está alcanzando, ¿no? Bueno, ya para cerrar, el centro histórico en pandemia, ¿cómo se enfrenta a la crisis? Ahí me faltó una S. Pues digamos, las crisis se enfrentan de formas muy diferentes, ¿no? Le pegan de forma muy diferente a los actores económicos, a los actores políticos, a los actores sociales. Yo sé que de lo que más se lamentan, pues es de las actividades económicas, ¿no? Las actividades económicas cerraron, tuvieron que cerrar los hoteles, cerraron comercios. Este es un mapa que se me hizo interesante ponerlo, que lo hicieron quienes hicieron, se me va el nombre de los que hicieron el de la zona metropolitana del Valle de México, pero hicieron un atlas de las zonas metropolitanas frente a la COVID. Acá únicamente quería destacar que pues al centro histórico no le fue tan peor, ¿no? Con estos indicadores que básicamente lo que tienen son ingresos, la cercanía a hospitales, pues al centro histórico no le va tan peor, a diferencia de las periferias urbanas. Bueno, ya lo comentaba, ¿no? Turismo, alojamiento, pues fueron de las actividades económicas más fuertes. Una reflexión que hacía de estos últimos libros que hemos hecho, porque además paradójicamente presentamos Ciudades Injustas y también el de Mercados, lo tuvimos que presentar en Zoom, pero digamos a las ciudades que monocultivan el turismo, pues les fue de la patada, ¿no? Yo creo que el peor ejemplo es Venecia, una ciudad completamente muerta. Estas son imágenes de Olimpia Niglio, de mi colega, de un mercado en Florencia. Este era el mercado gourmet, el mercado de los turistas, y ella pudo ir para la presentación del libro que hicimos, se pudo ir andaba por Florencia y se fue a fotografiar el mismo mercado, un mercado vacío, abandonado. Digamos, estos son los riesgos del monocultivo. Venecia ya sé que es un caso típico, pero por ejemplo en este último libro que hicimos del asedio inmobiliario al patrimonio urbano, como gran parte de los capítulos fueron hechos durante la pandemia, pues hay ejemplos de San Miguel Allende, una ciudad prácticamente paralizada. En el libro que hacemos también viene Malinalco, también una ciudad a la que se le ha apostado mucho por atraer turismo. Durante la pandemia, esta es mi lectura, puesto que habíamos hecho un libro de mercados, yo había participado en investigaciones de mercados, pues para mí la pandemia sirvió para hacerle la guerra sucia a los mercados. Los mercados fueron presentados por el Financiero y por The Guardian como los epicentros de los contagios en América Latina. Y para mí pues era una forma a esta guerra sucia que se le viene haciendo a que los mercados son cosa del pasado, que están anticuados, que se tendrían que revitalizar. Pues se aprovecharon de la pandemia, aunque en varias ciudades justamente los mercados fueron considerados sitios que no podrían cerrar, ¿no? Por las funciones de abasto de alimentos. Otros damnificados de la pandemia pues fueron el comercio informal,
pero yo sé que el comercio informal es de las primeras actividades que desafió a las autoridades eh, para volver a ocupar las calles. Esto pasó en varios mercados y además en varios sitios de comercio informal. eh, y bueno, ya para ir cerrando, pues la pandemia pues le pegó de forma muy diferente. En el centro histórico todavía tenemos estas vecindades, ¿no? Esta República de Colombia 50, a donde falta agua. Está en Belisario Domínguez, está una señora muy ingeniosa, la señora Lupita, pudo bajar el programa del presupuesto participativo para medio remozar algunas vecindades. Este es otro edificio de los que fue expropiado por López Obrador, estaba medio ocupado, invadida la planta baja por comercio informal, y además se acaba de caer. Eso no fue por la pandemia, ¿no? Se acaba de caer hace 2 semanas. Esta es la casa de la señora Lupita. Y uno lo que ve, lávate las manos, pues estas cosas son las que han ido apareciendo en varias vecindades del centro histórico. Falta agua, pues la gente se las ingenia, ¿no? Comprando tanques de Rotoplas. Además es muy diferente, ¿no? Hay algunas vecindades donde vive más gente y hay otras donde se han ido quedando menos personas. Hay algunas personas residentes del centro que venden ahí afuera en los aguanes, pues les habrá pegado más fuerte la pandemia. Y en cambio hay estos otros que se autonombran los conejillos de Indias de Slim, que llegaron a repoblar el centro. Esta es una de las, digamos, una de sus viviendas, ¿no? Eh, Estas son de las viviendas que se alquilan en la casa de la Covadonga a $110 la noche. Bueno, cierro con esto. Por eso les decía que mi ponencia era más una postura política, una provocación. Cierro con esto que he estado repitiendo en la época de la pandemia, ¿no? Yo creo que en esta ciudad, ya sé que voy en sentido contrario, pero habría que hacer una moratoria a los megaproyectos inmobiliarios porque no responden a las necesidades de los mexicanos, de los que residimos en Ciudad de México. Había que hacer una moratoria al incremento de los alquileres y de los desalojos, esto en la pandemia, pues si en 1942 hubo ley de congelamiento de alquileres por una guerra mundial que ocurría en Europa, pues en la pandemia con tantas muertes en México, esto podía haber ocurrido, ¿no? Hacer una política de vivienda en alquiler moderado, esto en realidad es una copia de una vieja recomendación de René Coulon. René Coulon, poco antes de irse, en algunos foros justamente hablaba de esto, decía, pues nos aprovechemos que tenemos una constitución política de la Ciudad de México de vanguardia que habla de reconocer una serie de derechos y legislemos en función de esta constitución. Regulemos las relaciones propietario-inquilino porque es imposible resolver la vivienda solamente a través de la propiedad privada. Yo creo que los gobiernos deberían de diversificar la oferta, la forma de acceso a la vivienda. Yo insisto que los gobiernos deberían de limitar el alquiler turístico de la vivienda porque es contrario al uso residencial. Por supuesto que digo que habría que regular el negocio de las plataformas digitales, pero la regulación no solamente es cobrarles impuestos, porque los impuestos ellos lo trasladan simplemente a los consumidores, ¿no? En mi opinión, los gobiernos, como dice la Constitución, pues deberían defender la ciudad, defender la vivienda y defender el uso habitacional versus la terciarización. Había que defender el uso habitacional para tener centros vivos, habitados. Yo creo que había que defender la diversidad de residentes, usuarios, actividades, mezcla de uso del suelo. Por cierto que acá opino que en lugar de inyectar población de mayores ingresos a unas zonas de sectores populares como el centro histórico, mejor hay que hacerle al revés, ¿no? Si es tan buena la mixtura social, como dicen quienes promueven el repoblamiento del centro histórico, ¿por qué no hacemos vivienda social en Polanco y en Santa Fe, ¿no? Y llevamos un poco de mezcla social a esos territorios. Y bueno, por último, pues habría que dotarnos de instrumentos jurídicos para dar un uso social a las ruinas. Gracias, perdón, creo que me pasé, no quería hablar tanto. Está muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Una muy interesante ponencia y sobre todo nos ha puesto un panorama, si bien dramático, también lleno de oportunidades y de elementos para hacer propuestas y proyectos a futuro, sobre todo en términos sociales. Bueno, pasamos ahora a los comentarios.
Para los comentarios tenemos un invitado de lujo, como bien lo decía el doctor Delgadillo. Tenemos al doctor Daniel Hernó Nicolás. Me permito leer su síntesis curricular muy rápidamente. Es ingeniero civil, arquitecto y maestro en ciencias y programación urbana y regional por la École Politique de la Universidad Católica de Lovaina, la Nueva. Además, es doctor en estudios de las sociedades latinoamericanas con orientación en geografía, urbanismo y ordenamiento del territorio por la Universidad de la Sorbona Nueva, París 3. Actualmente es profesor investigador titular de la Universidad Autónoma de Querétaro desde el 2013. Y anteriormente fue profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Sus principales líneas de investigación son la geografía crítica del turismo y la transformación de los centros históricos en México. Sus últimos libros publicados son Los paisajes cubiertos de París y su difusión mundial, España y América Latina, por la Universidad Autónoma de Querétaro, en el 2018. La conflictividad en torno al turismo no es un tema que preocupa a las autoridades y a las ciencias sociales en algunos países de América Latina. La cuestión turística. 13 revistas para repensar el futuro. Colección Pasos Edita. Y el último sería la gentrificación simbólica y poder en los centros históricos Querétaro, México. Sin más, le doy la palabra, doctor Hernó. Bueno, aprovecho que me pongan en pantalla para agradecerle mucho al PUEC y en particular a Álvaro, que fue el contacto con nosotros en esta invitación y no solo la invitación en sí como una invitación, sino el hecho de poder dialogar con Víctor Delgadillo, que es una gente, como lo han visto en su presentación, es una verdadera enciclopedia de la Ciudad de México. Y eso es algo que falta porque el trabajo fragmentado a la cual nos están empujando los sistemas de evaluación son bastante confuso, digamos, ¿no? En ese sentido. Estamos empujados a trabajar de manera parcial, fragmentada, volverse el especialista más especialista de algún tema particular, ¿no? Y yo creo que Víctor y yo también compartimos esta idea de que tenemos que hacer frente de manera pluridisciplinaria y pluritemática a los problemas. No nos sirve solamente trabajar financiarización, sino trabajamos los modos de ocupación y las políticas urbanas y los sistemas de gobernanza, etcétera. Y yo creo que lo que presentó Víctor, con lo cual concuerdo totalmente, lo tengo que decir, es justamente el resultado de una visión panorámica, ¿no? Un poco en el sentido de Foucault, de un panóptico, ¿no? Él está en medio de un panóptico y nos está mostrando la ciudad completa y además con muy buenas ilustraciones, muy buenos mapas y alguien de IDECRAN, ¿no? Y en eso sí lo felicito definitivamente. Entonces, nada más voy a hacer unos comentarios breves sobre algunos temas. No se puede comentar a detalle una ponencia como esta por toda su complejidad, su entreteje justamente, ¿no? Yo creo que cada quien tiene que revisarlo, lo bueno que va a estar grabado y difundido, porque realmente hay muchas cosas que pensar, ¿no? Yo mismo veo cosas que no había visto antes y esa es la riqueza de lo que nos acaban de presentar. Voy a tocar unos temas. Primero, el tema de la muerte en la ciudad. Ese tema lo ha tocado, por ejemplo, François Chouet y otras personas que nos citó Víctor, pero el punto central es cómo pensamos la ciudad. Es que la ciudad, si leemos a los filósofos de la ciudad como François Chouet o el mismo Lewis Mumford en su tiempo, y son libros viejos, pero Jane Jacobs también, esos son trabajos viejos, nos está mostrando que la ciudad es justamente una creación de civilización, es decir, una creación de civilización en la cual los seres humanos han encontrado formas de convivir en espacios complejos, diversos justamente, y heterogéneos en todos los sentidos, sociales, físicos, etcétera, ¿no? Ese tema de la heterogeneidad lo podemos encontrar en esos filósofos, pero también
en personas que se ubican entre la sociología, los estudios urbanos, etc. Víctor citó a Lefebvre en parte, pero también Graf Meyer, que es un sociólogo francés que tiene un libro maravilloso de sociología urbana, insiste que la ciudad es justamente un cuerpo complejo, hecho de espacios diferentes, de grupos diferentes que se entrecruzan, que se mezclan, y finalmente es el fondo también de la comprensión de la ciudad que nos ofrece Georg Simmel, entre otros. Y hay otro autor que a mí me gusta mucho, que es Guy Debord, con la Sociedad del Espectáculo, en la cual sus propuestas de psicogeografía nos está llevando a que justamente para entender y comprender una ciudad y apropiar de la ciudad, que también es importante, necesitamos participar de esta variedad y esta heterogeneidad. Esa heterogeneidad, esta multiplicación de contactos, sabemos bien a través de Simmel que pueden ser muy conflictivos, ¿no? Y que nos puede llevar a retractarnos, a retirarnos en nuestra burbuja, pero al mismo tiempo es el sentido de la vida misma, de la vida urbana que hemos creado desde siglos como proceso de civilización. El grave problema, en mi opinión, y lo ha subrayado Víctor a lo largo del texto indirectamente, es que se ha impuesto progresivamente una visión de la ciudad en la cual la ciudad es una simple mercancía orientada a la ganancia, a la acumulación. Y no solamente es una cuestión capitalista del capitalismo post-siglo XVIII, no, es mucho más viejo. Pensemos en Roma, ¿no? Los edificios de Roma de 7, 8, 9 pisos de especulación inmobiliaria, la especulación en Venecia, la especulación en el París, capital de la modernidad que describe David Harvey, en los edificios en la cual más te sube de pisos y más la gente está empobrecida y frágil, ¿no? Este modelo en la cual los derechos, finalmente, el derecho a la ciudad es diferenciada según tu posición en la sociedad, ¿no? Y sobre todo el hecho de que todos esos soportes materiales, como diría Emilio Pradilla, destinados a soportar, valga la redundancia, las personas que lo habitan, se controlan desde políticas privadas y políticas públicas que solamente conciben la ciudad como algo apropiable para acumular. Eso nos explica que puede haber espacios vacíos en la cual se podría muy bien hacer cosas, como lo mostró Víctor, pero que se tiene que esperar el momento en la cual está en la condición de acumulación, que puede ser que haya un proyecto que se ha aceptado porque hay un señor que tiene mucho dinero en este país y es capaz de convencer las autoridades de hacer nueva vivienda destinada a ser metido en el mercado de vivienda y que acaban, como lo oí a Víctor hace tiempo, y que esas viviendas que hizo Slim, para no nombrarlo, son viviendas que ahora están pasando a Airbnb. Bueno, eso nos está destruyendo la ciudad. Ese concepto nos está destruyendo la ciudad. Y lo más grave es que aún si un mapa de América Latina nos está mostrando una predominancia de gobierno que se autonombran de centro-izquierda, todos actúan en la misma línea. ¿Sí? Todos están negando la ciudad, todos están apoyando la transformación de la ciudad en un bien capitalista. ¿No? Para mí, las periferias, y trabajé varios años sobre Valle de Chalco, no son ciudades, no son ciudad. ¿Sí? Les invito a mirar las entradas que hay en varios, varios fraccionamientos residenciales periféricos. Me acuerdo una foto en Argentina que era estrujante, porque la entrada, el especie de puente, portón que hacen, etcétera, era el mismo que el de Auschwitz, ¿no? Y las casitas
que hay en Iztapaluca no distan mucho del hábitat en la cual vivían los presos judíos en campos de concentración. ¿Sí? A veces no vamos suficientemente lejos en las comparaciones en el nazis. Decimos, sí, son conejeras, son casitas muy chiquitas, están mal hechos, no tienen comercio. Pues sí, porque la idea es aparcar la gente, ¿sí? El aparcamiento del ser humano y no el habitar del ser humano, que se debe tomar en el sentido de Heidegger, de habitar es poderse apropiar y construir nuestra vida en la tierra. Y eso es lo que se está negando al negar lo que es el verdadero derecho a la ciudad. Eso me lleva a ese tema. Estaba encontrando el otro día, recién no lo conocía, un artículo de Jordi Borja, que hablaba del derecho a la ciudad, y comparto totalmente, no como un derecho a tener un lugar para vivir, que es el reduccionismo que tienen inclusive muchas gentes de los movimientos sociales, abogan por tener un lugar con agua, con luz, con hasta cable de internet y su techito, que nadie niega que eso es necesario, pero ¿en qué condiciones? Si no tenemos las condiciones de convivencia, de compartir, de heterogeneidad y de mosaico, como dice Graf Meyer, no viven en la ciudad. Yo soy muy radical, pero se lo pongo en la mesa como tema de discusión. Esas periferias que tenemos, Cuautitlán Izcalli, etcétera, ¿son realmente vivibles? Yo digo que no. No hemos trabajado suficientemente sobre los efectos brutales que esto está generando sobre generaciones que no saben vivir en sociedad, sobre jóvenes que no tienen el recurso de convivir con otros, de convivir con gente anciana, que convivir en la calle con gente que tiene diversos niveles sociales, etcétera. Y eso es gravísimo, ¿no? Yo parece gravísimo. La muerte en la ciudad es un problema de sociedad y de la sociedad occidental que además se trasplantó en las demás culturas, ¿no? Cuando uno ve los proyectos de nuevas ciudades en China, son aberraciones totales, ¿no? Enormes autopistas de 10, 15 carriles, con conjuntos enormes, imitando vivienda tipo burguesa francesa, como castillitos, como el Palacio del Elíseo en París. Además de lo ridículo, es realmente una afrenta a lo que hemos considerado como un fundamento de nuestra sociedad humana sobre la tierra, es habitar colectivamente, habitar con calidad, con intercambio, con el precio que hay que pagar, ¿sí? Con el precio que significa a veces estar más amontonado, a veces no conocer a la gente, etcétera, etcétera. No voy a entrar en ese detalle. Ahora, lo que estamos viendo a través de la ponencia de Víctor Delgadillo es justamente toda una serie de fenómenos que dependen de esto, ¿no? La gente, los centros viven, o todas las zonas envejecen, ¿no? La gente se va, la gente vende, otras gentes vienen, hay cambio, pero ¿cuáles son las motivaciones? Eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Estaba viendo un programa hace poco de lo que llaman los nuevos nómadas urbanos, que son esas personas que han decidido, como viven totalmente anclado en el trabajo en casa, ¿no? El homework, ¿no? A través de la computadora, de la tecnología, obviamente, deciden de no tener anclaje en un lugar. Se viven 5 o 6 meses en un lugar, se van al otro, y de hecho Airbnb está mostrando un incremento importante de gente que está en estancias largas. Es decir, no es pasar un fin de semana, una semana en algún lugar, sino que se instalan 3, 4 o 5 meses y después se van al otro. Y créanme o no, entre las ciudades más buscadas está la Ciudad de México. Eso nos deja reflexionar de que para ciertos sectores, los que pueden vivir en la Roma, en la Condesa, en algunas partes del centro histórico, es una ganga porque todavía hay ambiente de ciudad.
Uno sale a tomar su cafecito, va a comprar al mercado, tiene tiendas de proximidad, etcétera. Y como no tiene niños, pues el problema de la escuela no se presenta, los hospitales se van a hospitales privados y tienen acceso a una cantidad brutal de espectáculo en una sociedad, en una ciudad, como bien dijo Víctor, que está orientado a la festivalización, ¿cómo se llama? A la creación permanente de una cultura consumible, ¿no? Se los digo que vivo en Querétaro, ya no estoy en esa época de correr esta cosa, pero es brutal de ver que una ciudad de 2 millones de habitantes como Querétaro tiene una oferta cultural extremadamente limitada por la concentración que se está dando en la Ciudad de México, porque ahí está el verdadero mercado, ¿no? Entonces, a veces salen camionetas de acá, gente que va a festivales, etcétera, y servicio de transporte colectivo de paga y paga alta, justamente para poder acceder un poco a una vida diferente que obedece a un modelo político de capital de la cultura que propone el gobierno actual, que concentra esas actividades en ciertos lugares. De hecho, nuestro problema frente a todo lo que dijo Víctor, y seguramente el mismo problema que él tiene cuando reflexiona, es cómo articulamos todo esto. Cómo hacemos una lectura integral de todos esos fragmentos que son todos correctos. Lo está haciendo Víctor en parte, pero lo tenemos que hacer en grande, en el sentido de que cómo articulamos economía informal y un creciente gangsterismo en la ciudad, ¿no? Es curioso de ver todo lo que maneja sobre desalojo. Reconozco que estoy a distancia y no me he dado cuenta. Esa fase de desalojos brutales son muy similares a lo que pasa en España, por ejemplo, ¿no? En la cual hay grupos de choques, hay intervención de la policía que uno se pregunta si está del lado del ciudadano o del lado de los dueños de la vivienda, etcétera, etcétera. Pero eso está pasando en muchos lugares por el mundo y tiene una cierta relación con ese grado de informalidad, es decir, de falta de gobernabilidad de la ciudad, ¿no? Y eso yo creo que es un punto muy importante. Les decía hace un rato que todos esos gobiernos del mapa que se hace rojito de América Latina finalmente actúan con una misma ideología, una misma lectura de la ciudad, que es lectura como máquina de acumulación, ¿sí? Y también de máquina de crecimiento, ¿no? La famosa en la teoría política de la gobernanza urbana anglosajona hablan de growth machine, ¿no? La máquina de crecimiento que es la ciudad, ¿no? Recuerdo un artículo de Porter, Michael Porter, ¿no? Sobre las ventajas competitivas, en la cual Michael Porter, por ahí de los 90s, dice, invierten en la ciudad, ese es el lugar. Sí, los neoliberales quieren invertir en la ciudad porque es lugar de acumulación y porque para los gobiernos es una máquina de crecimiento que no tienen por otra parte, ¿no? Y la misma vivienda reemplaza en función de acumulación las funciones que tenían antes sus industrias generalmente periféricos, que en alguna forma dejaban protegidas las áreas de alojamiento. Y todo esto de fibra que cuenta y bien analizado, me gustó mucho, eso existe desde la época de Rosario Robles, ¿no? Y en parte desde la época de Cuauhtémoc Cárdenas, cuando se autoriza la primera torre sobre reforma, cuando Roberto Evenchus era secretario de Desarrollo Urbano. Ya venía esa idea de que la acumulación se tenía que dar en la ciudad, no en actividades, sino en acumulación propiamente urbana, ¿no? Entonces hay que pensarlo. Eso transcurrió de 97, 8, 9 hasta la fecha. ¿Sí? Es mucho tiempo. Los gobiernos cambiaron, las etiquetas pasaron de una a la otra y estamos en lo mismo. Y eso se implantó tan fuerte, si lo metemos desde 97, estamos hablando de 25 años, un cuarto de siglo, en la cual esa es la ideología que gobierna la ciudad.
Y eso nos hace ver que tenemos que repensar también en una visión abierta, pluridisciplinaria en la cuestión de la gobernanza, ¿no? La cuestión de la gobernanza es una cuestión extremadamente importante. ¿Quién maneja la ciudad? Sí, sería demasiado fácil decir que Carlos Slim es que no es, ¿no? Son inversionistas, son fondos de inversión. Hay trabajos de Carlos de Matos sobre el caso de Santiago de Chile que apunta en la misma dirección. Hay trabajos españoles, etcétera. Esos son verdaderos gobernantes. Cuando vamos a una elección y elegimos un jefe de gobierno, llámese alcalde, ya sea gobernador, sobre todo en el caso de la Ciudad de México, estamos dando nuestro voto a gente que no tiene o no quiere tomar el poder suficiente para dar una línea clara a la ciudad. Y la línea de actuación en la ciudad es la que mete el capital. Lo siento decirlo así de crudo, parece discurso marxista de los 70s, pero es una realidad, es una realidad. Y bueno, ya hablé de esta violencia. Yo creo que hay una violencia generalizada. No es tanto por el número de muertos, que eso es deplorable de por sí, sino el gangsterismo que está en la ciudad. Y el gangsterismo que incluye desde notarías, consultorías, funcionarios, con mafias urbanos, corrupción, grupos de choques. Y aparece a veces que vivimos una ciudad donde está el grupo Wagner de mercenarios rusos, cuando estamos viendo esos desalojos, de la cual nos dio buenos ejemplos Víctor del Río. Y finalmente, ¿qué pasa con el COVID? ¿No? Muy brevemente, yo diría que el COVID nos fragilizó como seres humanos. Yo tengo niños chiquitos, nietos chiquitos, perdón. Y cuando pienso que el más chico nació en COVID y bueno, un poco antes del COVID, y pasó los años en la cual tenía que haber estado en guardería y quizás en niveles más altos, sin frecuentar otros niños, más que sus hermanos, es un desgaste, ¿no?, humano terriblemente importante, ¿sí? Niños que no han salido a la calle y que cuando van a poder salir en la calle van a estar probablemente, como muchos niños actuales, no tener la posibilidad de convivir con otras personas en la calle, porque la violencia, los riesgos, las nuevas mentalidades, las formas de habitar hacen que tenemos una generación o dos generaciones de gente que ya no sabe convivir, ¿sí? Esos que llaman la generación de cristal son gente que no saben convivir en general ya, ¿sí? Y la pandemia nos vino a dar al traste toda posibilidad de convivencia que no fuera a través de las pantallas, que tuvo su lado positivo en cuanto a ofrecer una mínima alternativa de contacto, ¿no? Pero que ha sido terriblemente destructora. Para hacer entrar este tema en el tema de la ciudad y de la Ciudad de México, pero no exclusivamente, lo que yo veo lo más importante es que también somos fragilizados, no solamente como personas, sino como seres políticos. Y lo que estamos pidiendo, por ejemplo, es orden a cualquier precio. Y basta de ver el resultado de las elecciones de Brasil. Es espeluznante de ver que la gente llama a golpe militar, ¿no? Con la victoria de Lula, los bolsonaristas, o como se llama, están llamando a golpe militar, están bloqueando las calles, y eso pasó también en Estados Unidos. Ya saben lo que pasó con los eventos después de la elección reciente, ¿no? Estamos fragilizados. Entonces, el problema que yo veo es que, si bien hay una serie de propuestas que está haciendo Víctor y que comparto totalmente, lo que dio al final, ¿quién las va a apoyar? ¿Quién las va a implementar? Y aquí sí termino con esa nota pesimista. ¿Quién va a decir yo no quiero Airbnb?
Los funcionarios no lo hacen, les conviene. Ni siquiera me atrevo a pensar que hay dinero de por medio, pero sí seguramente hay una visión de la ciudad que no obedece a lo que está pasando, por ejemplo, en España, en Italia, en Francia, en Bélgica, en la cual los países han puesto reglamentaciones, Barcelona obviamente, como ciudad particular, reglamentaciones fuertes y las presiones de los lobbies, ¿no? Ustedes quizás conocen el libro de Jan Brosat, La ciudad uberizada, que se lo recomiendo, está vagando en el internet, flotando en la red. Léanlo, aunque sea el caso de París, pero eso es lo que nos cuelga de la nariz literalmente con esa nueva política que está poniendo en marcha el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Somos mucho más frágiles y no es a través de la acción política partidaria que lo vamos a lograr resarcir esta fragilización y recuperar fuerza como sociedad civil. Yo creo que aquí hay un problema de fondo, es un problema de repensar nuestra acción política en la ciudad y no pensar que esa acción política viene sobre un voto para uno o para el otro, sino una acción directa como sociedad civil que impide cosas o que propone cosas, que hace presión para que esas cosas funcionen. Y aquí yo diría, y termino con esto, sí es importante que el mundo académico no le haga de avestruz enfrente a esta situación. Es decir, necesitamos más personas como Víctor, que hace ese combate desde el escritorio, pero también desde el contacto con los grupos sociales, demostrando la fragilización de nuestra sociedad cuando estamos transformando la ciudad en viles espacios de acumulación, ¿no? Y estamos perdiendo la ciudad. Y eso está, le repito, desde los filósofos, desde los sociólogos más ilustrados, que no son forzosamente los sociólogos del sistema, para nada urbanistas que no son del sistema. Se citaba a Jordi Borja, pero no citaría a Castells, por ejemplo, que han entendido que ahí está un problema fundamental. Nos tenemos que, ¿cómo decir?, reavivar en esta cuestión de retomar en mano nuestra ciudad, y no por la vía política. No lo vamos a lograr. La verdad es una frase un poquito fea, pero son todas iguales hasta ahora, ¿no? Tenemos que volver a pensar nuestra ciudad, animarnos a participar, animar a obtener, digamos, una transformación de la ciudad que quite la ciudad del espacio de acumulación y lo transforma en lo que debe ser un espacio de vida, ¿sí? En el cual el espacio público no está para comercializar, no está para solamente hacer espectáculos, sino es para que se viva directamente. Yo he estado, afortunadamente y por diversas razones, mucho en Europa y me anima a ver que en grandes ciudades europeas todavía hay ese espíritu de barrio, ese espíritu de intercambio, esa lucha directa contra la gentrificación, esta lucha contra el capital, no porque no queremos que la economía funcione, pero que la economía funcione en otra forma, en forma colectiva, cooperativa, de intercambio, inclusive de gratuidad, ¿no? En eso tenemos que pensar y realmente agradezco a Víctor, ha sido un buen momento para mí escucharlo, porque comparto sus ideas, pero a veces no tenemos las mismas fuentes y los mismos puntos de anclaje para pensar, y todo lo que está contando con la Ciudad de México, que ya tengo 13 años, feliz de haberla abandonado, me lleva a repensar mis propias creencias y mis propias ideas. Gracias, Víctor. Y aquí termino. Gracias. Que cierre. Muchísimas gracias, doctor Arnaud. Ha sido un complemento excelente para la ponencia provocadora y reveladora del doctor Delgadillo. Bueno, ahora pasamos a si hay preguntas de nuestros asistentes. Por favor, levantar la mano si quieren formularlas personalmente o escribirlas en el chat y yo las paso a leerlas. Por ahora encuentro una
aclaración y una pregunta de parte de Adriana Deni Hernández. Dice, aclaración, todas las inscripciones de patrimonio mundial son gestionadas por el Estado parte, en este caso México país. No se originan desde el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ahora paso a su pregunta. La misma Adriana pregunta. Dice, bueno, una pregunta obligada. ¿Cuál es su opinión respecto al anuncio en la CDMX sobre la alianza entre el gobierno de la Ciudad de México, UNESCO México y Airbnb para convertirlo en el destino favorito de nómadas digitales? La pregunta a este punto yo creo que iría para tanto el ponente como para nuestro comentarista. Gracias por la pregunta, Adriana. Bueno, de la misma forma que yo considero que la Organización de Naciones Unidas no es una institución despolitizada y neutra, sino abiertamente pro-neoliberal, es lo mismo que considero de la Convención del Patrimonio Mundial. Si bien esta convención tiene 50 años, tiene toda la razón, esta convención que viene del Estado benefactor, remite únicamente a los países, a los estados-nación, la posibilidad de solicitar qué sitios, qué bienes se inscriben en la lista mágica de la UNESCO. Yo considero que el papel que desempeña esta convención es la mercantilización del patrimonio. Capaz que hace 50 años, en efecto, esta convención pretendía salvaguardar ciertas herencias por sus atributos, valores, más allá de las fronteras, pero yo considero que ahora esta convención es el principal aliado del turismo. No es casual que hace un par de años la Organización Mundial del Turismo le entregó el premio del turismo justamente a la convención de la UNESCO. Tenemos sitios que han sobrevivido a distintas catástrofes, a distintos desastres, y paradójicamente muchos sitios ahora perecen, se mueren una vez que se inscriben en la lista mágica de la UNESCO. Bueno, esta alianza que hace UNESCO con el gobierno de la ciudad para promover este turismo digital es claramente evidente de hacia dónde dirige sus baterías la Convención del Patrimonio Mundial. Eso podría contestar. No he leído el acuerdo, lo quiero leer a detalle, pero es realmente una contraposición de lo que está pasando en muchos lugares, ¿no? El lobby de Airbnb, etcétera, como lo explica bien Jan Brosat, es brutalmente fuerte a nivel mundial. Yo no sé qué arreglo hubo interpersonales o qué arreglo, qué ventaja tocaría el gobierno en esto, pero yo creo que es un error craso, eso es definitivamente. Y Víctor hace muy bien en remitirlo a la creación de la UNESCO, etcétera. Es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial había que reconstruir, y les puedo dar dos ejemplos totalmente contradictorios. La reconstrucción de Dresden, la ciudad que fue bombardeada por el ejército de Estados Unidos, en la cual murieron 40,000 personas. No hablo de Hiroshima, que eso es otra cosa, y Nagasaki. Fue reconstruida, no voy a decir que al idéntico, pero se recuperó esta imagen de ciudad tradicional alemana. Y Varsovia, que fue totalmente diferente, en la cual entró un arquitecto que tuve la ocasión de conocer en los 70s, que era el perfecto discípulo de Le Corbusier, y que hizo un centro, hizo una ciudad moderna con alguna recuperación del centro, ¿no? La UNESCO de inmediato, después de ver la reconstrucción, pasó a decir hay que proteger el patrimonio y no hay mejor que el turismo para protegerlo. Esa es la famosa Carta de Venecia, que finalmente es muy fofa, pero sobre todo las normas de Quito, que fue hecho en los años 60, en la cual estamos viendo, y perdón por los que me escuchan, el lobby de los arquitectos y de los urbanistas, que vieron la mano divina de que aquí nos viene todo el trabajo del mundo, ¿no? Y ese sí, ¿cómo?
Y Comos es una guarida de gente que defiende un patrimonio de acumulación, ¿no? Como profesionista. Entonces están atrás hacen convenciones, eventos, etcétera, hacen los estudios ¿cómo se llama eso? Bueno, aparte de los planes, etcétera. Pero además es muy interesante que siempre se quedan en la esfera de la materialidad de la ciudad, ¿no? Es decir, proteger la ciudad es proteger sus piedras en el mejor de los casos, pero no es proteger la vida urbana. Y aquí está la falla, para mí la falla radical de la UNESCO y de la protección al patrimonio que viene de las instituciones. Mi opinión muy personal es que el único patrimonio realmente interesante no es el castillo o la obra física, sino la vida urbana. Eso es nuestro patrimonio como sociedad, como civilización, ¿no? Por mí pueden tumbar una catedral, pueden tumbar un palacio, etcétera. No me sentiría realmente agraviado si se mantiene la vida urbana, que ese es el verdadero patrimonio, en mi opinión. Entonces, pero eso no les importa. La dimensión humana no les importa, es la dimensión material. Cuando se ve a veces las aberraciones que hacen las oficinas del INAH en prohibir a una gente en una casa mediocre del centro de Querétaro de abrir una puerta interior para comunicar 2 cuartos, porque altera el carácter histórico, y dices, estamos locos. O los arquitectos que trabajan los colores de fachada en un centro histórico a través del Pantone, ¿no? Sí, pero no tan así, sino el número 92, sino el 93. Vamos, no, vamos. ¿En qué estamos? Hay que repensar nuestra política de preservación de patrimonial también, porque está en la misma línea. Esa línea de proteger la piedra es porque esa piedra tiene valor como elemento de acumulación por su valor simbólico, no por la renta en el sentido marxiano, la renta del suelo. Hay una renta simbólica de la cual habla Harvey, entre otros, pero esta es una renta que da valor a los otros edificios, que da valor a las actividades que se colocan. Por eso muchas actividades de prestigio buscan edificios de prestigio. Vean en dónde está ya ni me acuerdo, la esquina de Madero y de Isabel la Católica es Mix-Up o una cosa así, está en un edificio de prestigio. Ni le digo cómo está en París, en Londres, etcétera, ¿no? Esos edificios se protegen porque ofrecen la posibilidad de acumular, ¿no? Entonces, también tenemos que repensar nuestra política patrimonial. Hasta aquí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, doctor Arno. Bueno, pues al parecer no hay muchas más preguntas. Bueno, me permito, nos queda muy poco tiempo, pero me permitiría formular solamente una pregunta de cierre y pues también de tal vez una respuesta esperanzadora. Pero, ¿será posible recuperar nuestro centro histórico en términos al menos de habitabilidad, en términos de condiciones para la sociedad? Si en este momento hay fenómenos como, por ejemplo, la financiarización que nos mencionaba Víctor, que está incursionando no solo en la vivienda, sino también en los equipamientos básicos, en infraestructura y en todos los renglones que tienen que ver con la vida urbana. ¿Hacia dónde tiende nuestro centro histórico y será posible recuperarlo socialmente? Bueno, gracias por la pregunta. De verdad que yo creo que el gran desafío que tienen estos territorios muy queridos por mucha gente, será posible recuperar pues digamos, desde una perspectiva optimista, pues yo defiendo la idea de que esta idea que yo defiendo de ciudad, que tan bellamente expresa Daniel Hierno como espacio de la vida, yo todavía encuentro, a pesar de la segregación socioespacial, a pesar de las tendencias que yo mostré de terciarización, de financiarización, a pesar de mostrar que tenemos barrios que se nos caen a pedazos, yo todavía encuentro
en esto que llamamos ahora centros históricos, todavía encuentro atributos, valores que yo asocio con esta idea de ciudad que tengo, que tan bellamente Daniel Dierno dice espacios de la vida. Yo todavía encuentro en nuestros centros históricos que acude una gran cantidad de población diversa a comprar, a consumir, ya sé que en términos segregados. Yo encuentro todavía que en partes de nuestros centros históricos hay mezcla de actividades, mezcla de usos del suelo. Y casi que para cerrar, digamos, citando a François Choy, yo creo que es en El reino de lo urbano y la muerte de la ciudad, en donde ella reivindica justamente nuestra herencia colectiva, que ojo, a lo mejor ya ni hay que hablar de patrimonio, ¿eh? Las feministas que han venido a grafitear los monumentos conmemorativos y coloniales frente al escándalo de ciertos de las autoridades y de ciertos grupos conservacionistas, hasta nos han cuestionado. Hay que dejar de hablar de patrimonio. En estas sociedades patriarcales es mejor hablar de herencia colectiva. Bueno, François Choy dice que en un mundo en donde ya no se construye ciudad, sino urbanizaciones, que había que tomar nuestra herencia colectiva edilicia como faros que guíen nuestro futuro. Y yo así tomaría estos atributos que encuentro en el centro histórico, en varios centros históricos, que esto tendría que ser como la guía, las reivindicaciones para construir nuestro futuro urbano. Promover la mezcla, la heterogeneidad, la diversidad, como se llamaba justamente la ponencia esta que presenté, ¿no? Eso. Comparto totalmente lo que dijo Víctor. Es decir, esos restos tampoco hay que pensar que ya murió la ciudad. La ciudad se está muriendo, inclusive así es el título del libro de François Choy, ¿no? Y del artículo que creo que es gracias a Víctor que se publicó en la revista de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es un excelente artículo que les recomiendo. La ciudad no está muerta, ¿no? Hay muchos lugares. Y hay muchos lugares, bueno, yo he trabajado sobre París y vivido mucho tiempo en París. En París, por ejemplo, hay ejemplo de políticas claras. Por ejemplo, el Estado puede tener un derecho de preempción, es decir, de primer comprador cuando se vende un terreno. Les voy a dar un caso. En el barrio de Moda, lo que sea la Condesa, en el distrito 11, el equivalente a la Condesa, perdón, que es el barrio de Oberkampf, hubo una avanzada de negocios chinos que eran exclusivamente de venta de semimayorista, de mayorista de textiles. Entonces el problema es que literalmente hacían efecto de soporífico y toda la calle moría. Entonces empezaron a hacer un llamado a los dueños: no vendan, ¿sí? O no rentan, pero no rentan a personas que tienen actividad que no tiene ventana a la calle, así que tú no puedes entrar, ¿no? Que no te sirve para tu barrio. Y se paró, ¿no? La otra es que el derecho de prevención les permitió comprar lotes en ese barrio que es cada vez más uberizado, bueno, ¿no? Airbnb y asado, como se dice, y cada vez más de comercio de lujo, de ocio, etcétera, permitió reimplantar vivienda social. Y es una medida fácil, es derecho de prevención. Cuando está en la legislación, lo puede hacer a condición de que el gobierno tenga la visión de que así tiene que hacer, ¿no? Y efectivamente, la gente que vive ahí está hablando también de una idea de pueblito, ¿no? De village, como le dicen, ¿no? Como Greenwich Village en inglés, ¿no? De pequeñas unidades urbanas en la cual se recupera la vida urbana, se retrabaja la vida urbana. Pero yo creo que tiene que ir mucho más allá de los centros históricos. Tenemos que repensar cómo remodelar nuestras periferias. Hay unas que son francamente agonizantes, ¿no? Como esas de 30,000, 20,000 viviendas, etcétera. Pero hay lugares, hay muchos lugares todavía en la ciudad que son recuperables. No solamente la Roma o la Condesa. Hay que rehacer esas iniciativas de recuperación de la vida urbana, es decir, seguridad, comercio de proximidad, etcétera, y un uso de suelo que no solamente
ese es también un error craso del funcionalismo urbanístico, hablar de servicios, comercios, industria, habitación. Es muy diferente de tener un pequeño café al lado que tener un banco o tener alguna otra actividad. O sea, hay que ser mucho más precisos, más bien decir lo que no queremos que haya y dejar a la creatividad de la gente que quiere invertir si no son esos usos, ¿no? Yo creo que sí hay forma de recuperar la ciudad. Les digo, pasa por dos cosas: ideologías y conceptualización de la ciudad, que es totalmente distinta a la actual, particularmente en nuestro país. Hay otros lugares, básicamente en Europa, en la cual la visión es distinta. En segundo lugar, una sociedad civil que sea consciente de esta necesidad de hacerlo. En tercer lugar, un mundo académico y profesional que también esté consciente que tiene que trabajar en ese tipo de proyectos. Y a mí me dio así dolor de estómago cuando Víctor contó cómo habían modificado el proyecto de este edificio, no me acuerdo el nombre, Víctor, en la cual lo vieron finalmente Airbnb, ¿no? Ese tipo de intervención profesional son miserables, ¿no? Para usar una palabra discreta, ¿no? Y finalmente, que sea realmente un momento de sociedad, recuperemos la ciudad, pero también hagamos que nuestras periferias o nuestras media periferias, las zonas intermedias de los modelos concéntricos, pudiera ser renovadas en ese sentido, no forzosamente. Si pensamos que la vida urbana se concentra en el centro histórico, estamos muertos. ¿Sí? Ya son 22 millones de habitantes, ¿no? No nos hagamos bolas. No todo el mundo puede ir, ¿sí? De hecho, una ciudad como Querétaro, vemos el atasco sábados y domingos. Los residentes ya no vamos, porque los chilangos llegan a pasar el fin de semana y no hay forma de estacionar y no hay forma de circular. Evitamos el centro, ¿no? Entonces, está claro que tenemos que abrir nuevos espacios urbanos, no espacios urbanizados, ¿no? Otra vez esa distinción, ¿no? Él hace también Armando Silva en su trabajo sobre la ciudad. Los espacios urbanizados los tenemos que volver ciudad, ¿no? Esa es nuestra función. Sí, la ciudad se muere, pero no está muerta. Lo que estamos medio muertos somos nosotros y lo que está francamente irrecuperable es el gobierno por el momento. Pero ahí está el papel de la sociedad civil. Bueno, pues le agradezco muchísimo, doctor. En verdad que ha sido un seminario que nos ha traído muchísimas, pero muchísimas revelaciones. Un panorama un poco dramático, pero creo que allí mismo se encuentran las respuestas y las nuevas oportunidades. Les agradezco mucho su tiempo y sus enseñanzas. Bueno, pues les agradezco mucho a todos nuestros asistentes. Nada más me permito hacer un pequeño comentario. Bueno, el seminario tendrá otra sesión en 8 días. El título de la ponencia será Crisis en los centros históricos del Perú entre COVID-19 y el Bicentenario. Estará a cargo del doctor José Carlos Hayakawa, de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. Bueno, será el próximo jueves 10 de noviembre a la misma hora, entonces están todos cordialmente invitados. Les agradezco muchísimo a nombre del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad y de nuestro director, el doctor Javier Delgado Campos. Y pues bueno, los esperamos en una próxima sesión. Gracias. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, Daniel. De verdad, un lujo tenerte. Muchísimas gracias. Al contrario, es un gusto poder dialogar contigo y hay que seguir fuera de pantalla porque hay muchas cosas que decirse. Gracias por tu ponencia, que estuvo excelente, y gracias a la invitación de mi parte, y yo sé que parte de Víctor también, a la invitación que nos dio el PUEC, que nos tuvo ocasión de compartir. Gracias.